Amigos, bienvenido a este espacio de la palabra de tu voz con PPP, un encuentro con la poesía, con la literatura y con los versos. Te espero siempre aquí. Me llevo la ciudad que me encapricha y me siembra de misterios y de voces. Bienvenido, amigo, a un espacio más de la palabra de tu voz con PPP. Hoy nos vestimos de lujo y viajamos hasta Alicante, si no me equivoco. Exactamente. Ajá, para conversar con Francisco Mas Magro, un excelente poeta español, y saber un poco más de su vida. Vamos a comenzar diciendo que nació en San Blas, ¿fue así? En Alicante, en el barrio de San Blas, En el correcto. barrio de San Blas, en el año 1946, que durante su etapa universitaria de Granada forma parte de los grupos literarios Tragaluz y Poesía 70, publicando bajo el seudónimo de Noel FC. ¿Por qué eliges ese seudónimo, Francisco? Pues porque cuando yo nací me pusieron tres nombres: Oh, Francisco, Salvador, Eugenio, que era la costumbre en aquella época de los que nacíamos. Nos ponían el nombre que querían ellos, pues en este caso el de mi padre, el de mi abuelo. El segundo nombre es el de mi otro abuelo, Francisco Salvador, y Eugenio porque nací el día de San Eugenio. sí, así son. Francisco Salvador Eugenio FSE. Ya. Y el Noel porque es un nombre que siempre me gusta mucho. Funda en Alicante en 1969 el grupo Láser de Poesía, que al tiempo se transformaría en el grupo Láser de Cultura y que dirige hasta el año 1972, que por razones políticas se disuelve. En esta época publica en la revista Aixará, órgano gráfico del grupo Láser, en la revista oral de la poesía Láser, que se emitía desde Radio Popular de Alicante, en la revista Poesía Álamo de Salamanca y en la revista Tragaluz y Poesía 70 de Granada. Se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada en 1974. ¿Cómo es esta fusión entre la medicina y la poesía? Háblame un poco cómo comenzaste tú a sentir esa inclinación hacia la ciencia, en este caso la medicina. Pues mira, es una historia muy fácil de contar y que es un poco compleja también. Mi inclinación, mi vocación siempre ha sido la literatura, pero da la casualidad de que mi bisabuelo, Francisco Mas Candela, fue médico, mi abuelo, Francisco Mas Magro, fue médico y encima fue propuesto al Premio Nobel de Medicina en el año 53, mi padre era médico y yo ¿qué iba a ser? Médico. Entonces, digamos que sacrifiqué la literatura por la medicina, estudié medicina, por eso en Granada, cuando pude, me puse en contacto con los grupos literarios de la ciudad. Correcto. Dice también aquí que inicia su actividad en la geriatría clínica en 1979 hasta su jubilación en el año 2012, con especial atención en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Actividad docente en geriatría en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud de la Generalitat Valenciana de la Consellería de Sanitat, así como en otros departamentos. Profesor de geriatría, colaborador del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante de 1994 a 1997, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología desde el año 1981.
tienes una carrera magnífica, te felicito dentro de la ciencia y tu especialidad. Lo has disfrutado realmente, Francisco? Sí, porque he sabido separar claramente lo que era mi afición literaria de mi vocación médica. Entonces yo desde que terminé la carrera, que la terminé en el año 76, me he dedicado plenamente a la geriatría. Y me he dedicado plenamente. Plenamente significa mañana, tarde y muchas noches. Y cuando ya en el 12, por una orden del gobierno español, se me obligó a jubilarme con 66 años, pues ya digamos que dejé la medicina por jubilación y me dediqué a empezar otra vez, a volver otra vez a mi verdadera vocación literaria, que fue cuando publiqué pues, todos los libros que tengo publicados. Correcto. Dice también que es miembro del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, vicepresidente del Ateneo Cultural del Colegio de Médicos de Alicante, subdirector de la revista digital elcantarano.com. Independientemente de su actividad científica, ha publicado 6 libros ya. Entre ellos está Historia y Presencia de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia de Alicante en el año 2001. Francisco Mas y Magro, 1879-1958, padre de la hematología española, en el año 2008. Notas para una historia del Real Convento e Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de la Orden de Seráfico Padre San Francisco de regular observancia de Alicante en el año 2016. Luis Castell Torregrosa, Memoria de un pintor olvidado, 2017. Grosa de lo cotidiano, Antología Poética 1969-2018 y se publica en ese año, en el 2018. Cuaderno de Blues, poemario en el año 2022. Está casado felizmente con María Teresa y tiene 3 hijas, Ana, Paula y Elena. Muy importante mencionar a la familia. Así como 6 nietos, Lucía, Ana, Jorge, Álvaro, Javier e Ignacio. Qué bonita familia, ¿eh? Sí, gracias a Dios, es una buena familia. Sí. Dice que en imprenta en estos momentos tienes un libro por salir a la luz que lleva el título de Obsesiva Memoria, poemario probablemente que se publicará en este año 2023 que va a entrar con el favor de Dios. Correcto. Háblame cómo Francisco descubre la poesía o cómo la poesía te descubre a ti. ¿Cómo fue? Yo descubrí la poesía gracias a mi madre. Mi madre era una mujer muy sensible, con una capacidad literaria que no pudo desarrollar, porque en aquella época era ama de casa, madre fundamentalmente y esposa, ¿no? Pero ella sí que me influyó mucho en el tema de la poesía. Mi padre, un gran lector, un científico que leía muchísimo y me inculcó la lectura. Y entonces yo creo que esas son las raíces importantes por las que yo me incliné por la literatura. Cuando te inclinas hacia la literatura, empiezas a leer poesía y te inclinas por algún autor en especial de los clásicos o contemporáneos en esa época en que empiezas tú a escribir tus primeros poemas. ¿Algunos autores influyen en ti de alguna manera? Sí, porque claro, yo pertenezco a una generación, que es la generación de los años 70, que es una generación que sale, digamos, de los primeros hijos que han participado en la Guerra Civil Española, que han pasado toda la dictadura sometidos y que luego en el año 70 ya empiezan un poco a liberarse y a absorber de las culturas y de los grupos literarios fundamentalmente hispanoamericanos y que se formaban en España en aquella época. Entonces, mis grandes, digamos, maestros en cuanto a la formación poética o literaria son fundamentalmente, pues, Pablo Neruda, por ejemplo, Miguel Hernández, poeta universal nuestro, de aquí de Alicante,
Alexandre, Vicente Alexandre, Blas de Otero, Nicolás Guillén, poetas de la época en que un poco leer esa época, esos poetas en aquellos tiempos de los años 60 y 70, era un poco también ir en contra del dictamen de la dictadura. Sí. Y entonces un joven en esa época pues lucha contra eso, ¿no? Sí. Fue por eso por lo que luego me costó un expediente. Veo que entre tantos libros publicados, tiene publicados libros que no pertenecen al género de poesía. ¿Cómo es esta fase tuya? Bueno, realmente los primeros libros que yo escribo, los escribo estando ejerciendo la medicina aún. El primer libro, que es el primero que has mencionado, de historia y presencia de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia es la iglesia de mi parroquia, de donde yo vivo. Y me lo encargó el párroco de la iglesia porque así cumplían 50 años desde la nueva erección de la nueva iglesia, puesto que la iglesia fue destruida en un bombardeo en la Guerra Civil Española en el año 36. Y me pidió a mí, el párroco me dijo, ¿puedes escribir una historia o una referencia a la iglesia como conmemoración de esos 50 años? Y le escribí esa historia y presencia de la iglesia. Gracias a este libro me picó el gusanillo. Yo me acordaba de cuando era pequeño, con 5 años, los años 50, pues que yo veía las piedras quemadas, derruidas del lugar donde había estado primitivamente ese convento, esa iglesia de Nuestra Señora de Gracia, y me quedó siempre esa preocupación de averiguar algo más sobre este edificio. También es cierto que mi abuelo Francisco, el que fue propuesto al premio Nobel, me inculcó mucha curiosidad científica y curiosidad de investigación por las cosas de mi propia ciudad, de Alicante. Y entonces escribí el segundo libro, que se llama Historia, el que has mencionado, el referente a la... Me parece que ahora no me... notas para una historia, del convento de Nuestra Señora de Gracia, etcétera, etcétera. Un nombre larguísimo, que me llevó... Que fue en el año 2001. Del año 2000... No, este es un poco posterior, yo creo. Este debe ser Notas para una historia. 2016. Sí, real. Me costó mucho porque tuve que indagar en los archivos histórico nacional, histórico provincial, un poco, en fin, fue una labor de investigación. Bueno, es que realmente son libros que son de investigación, necesitan ese tipo de trabajo previo de mesa para poderlos escribir. Después, el libro de Luis Castells Torregrosa, en memoria de un pintor olvidado, fue porque este es un pintor de Alicante del cual no se conoce nada. Es decir, ni el mismo catedrático de arte de la Universidad de Alicante, cuando lo menciona, simplemente decía, en su momento, Luis Castells Torregrosa, pintor alicantino, nació a primeros de siglo, murió joven. No decía más. Y yo pensé, no, este chico necesita que digamos algo más de él, porque tiene buena obra. Y entonces escribí la biografía de él, que también es un trabajo de ensayo, de investigación, que lo puso, digamos, al día, ¿no? Estos son los dos libros que tengo que no son de poesía. Que no son de poesía. Y es una biografía de mi abuelo. Esos libros, pero te iba a preguntar, ¿esos libros se pueden adquirir? ¿Están a la venta, disponibles o no? Bueno, el de Notas para una historia del convento e iglesia de Nuestra Señora de Gracia, etcétera, etcétera, ese no, porque ese se publicó y digamos que toda la producción, que fueron 600 ejemplares, una cosa así, prácticamente se vendió, pero toda la recaudación se dio para Cáritas Diocesana Alicante. Y entonces, una vez que se ha acabado la edición, ya no se ha vuelto a hacer más, ni siquiera se vende. Quizá, hombre, se podría encontrar posiblemente en las librerías de Lance, de Antiguo.
El otro de la parroquia, el otro de la iglesia, notas de la historia y presencia, tampoco, por la misma razón. Son dos libros que se editaron y se consumieron, digámoslo así, dentro de lo que es la parroquia o la diócesis de Alicante-Orihuela. Los otros sí, los otros se pueden leer. El de Luis Castells se editó en la editorial Letrame de Almería. El de Glosa de lo cotidiano, el de del editorial Sol de Sol. Sol de Sol, sí, claro, sí. Y el último que he publicado de Cuaderno de Blues, me lo ha editado Fundación de Venir Poesía en este año. Y se pueden encontrar, lógicamente, estos dos simplemente buscándolos en Google. Internet, ok, a través de Internet se puede encontrar. De esto de poesía, háblamos un poco de ellos. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en Cuaderno de Blues o en Glosa de lo cotidiano? ¿Cuál es el contenido que hay de poético en ellos? Vamos a ver, en Glosa de lo cotidiano, que es el primero que publiqué como libro de poesía, porque yo había publicado poesía, pero claro, en revistas, pero no es como libro tal, ¿no? Glosa de lo cotidiano, muchas veces me dice, es un libro grueso, un libro que tiene, lo tengo aquí, me lo editó Sol de Sol, es un libro que tiene casi 300 páginas, pero porque es una explosión, es decir, es glosa, porque es el compendio de toda la poesía que yo he realizado desde que tenía uso de razón, como quien dice, desde que era estudiante de la Facultad de Medicina de Granada, hasta que lo publiqué. Es decir, son casi 50 años de poesía. Y entonces realmente es una antología poética. Sí, sí, sí. Y el Cuaderno de Blues, sí, el Cuaderno de Blues sí que es una nueva, digamos, un nuevo estilo de poesía, ya más sedimentado, más sereno, porque el glosa de lo cotidiano es casi como cuando abre uno una botella de champán y el tapón sale disparado, ¿no? Era todo lo que yo llevaba dentro, con las ganas de escribir, después de toda la carrera y todo el ejercicio profesional de más de 40 años, y salió, pues eso, disparado, como quien dice, ¿no? Por eso, Glosa de lo cotidiano es un libro que realmente son 9 libros de poesía reunidos en una edición. De tu familia, ya hablamos por quién viene hacia ti esta vena de poesía y la inclinación hacia la literatura, pero de tu descendencia, ¿ves inclinación de alguno de tus hijos o tus nietos a este mundo literario o van por otra cuerda? Vamos a ver, sí y gracias a Dios, porque es una gran ilusión la que tengo yo, la que alguien a ver, sea también, escriba también poesía o tenga también este tipo de afición. Me ha salido una de mis nietas. Mi nieta Ana es una niña que tiene en este momento 10 años y escribe unos poemas deliciosos. No me digas, qué delicia. Sí, sí. Esta chica vale mucho porque además le gusta mucho dibujar, me hace unos dibujos preciosos y tiene pues mucha capacidad de imaginación, ¿no? Y escribe de vez en cuando un poema. El resto realmente no. No han salido ni médicos ni poetas. Ah, eso estaba pensando también, que si había alguien inclinado hacia la medicina. No, solamente Ana. Solamente Ana. La única que es la poesía. Pero por una razón, y yo lo entiendo perfectamente. Porque han visto a su padre, las 3 hijas mías, han visto a su padre trabajar tanto que han dicho, por ahí no voy yo. Bueno, yo no quiero trabajar. Es que realmente la carrera de medicina es una carrera de sacrificio y yo pienso que tiene que estudiar a la persona que de verdad la siente, porque si no, el resultado no es bueno, ni para él que escogió, ni para los pacientes, ¿no? Así que me imagino yo que no, que bueno, ellas lo pensaron, como bien dices tú, que es un sacrificio. Tengo una nada más que es la tercera, la más pequeña, Elena, que es farmacéutica. Pero el resto, la mayor, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. La segunda es maestra de lengua infantil en lengua inglesa.
está en un colegio, trabajando en un colegio de aquí de Alicante, y la tarjeta que más se acerca a mi profesión. A tu profesión. Cómo anda el clima en Alicante? ¿Cómo está todo por allá en estos momentos? ¿Del clima meteorológico? Sí, Ah, sí. bien. Esto tú sabes que Alicante es la Florida española, ¿eh? Y por lo tanto tenemos un clima parecido. Yo no sé qué tiempo tendréis ahora allí, pero ahora, hoy es un día que está así un poco nubladillo, pero aquí realmente el frío no lo conocemos. Siempre se ha dicho, y lo han dicho incluso los grandes escritores, que Alicante era la casa de la primavera, Qué ¿eh? bonito. Sí, 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 sí. Y un clima Hay que visitar Alicante. ¿cómo? Hay que visitar Alicante, hay que ir. Sí, sí, y también la Florida, ¿eh? Pero lo que pasa es que a mí me da mucho miedo saltar el charco, ¿eh? Que coste. Iría en camión. ¿Has viajado acá a Estados Unidos? No, 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 no. Es que me da miedo el avión. Pero en barco sí que iría, fíjate. Lo que pasa es que en barco es pesadísimo, yo creo. Yo le tengo respeto a los aviones, pero sí viajo, me gusta mucho, me gusta, claro. Yo digo que el día que Dios te llame, te va a llamar eso no tiene en Pero para allá arriba se va en avión, ¿o cómo va eso? ¿Eh? Para Bueno, allá no, arriba eso es lo que no sabemos. Eso es lo que todavía no sabemos porque nadie ha bajado a decirnos, sí, se fue el avión y aquí estoy, ¿no? Pero bueno, los que tenemos fe o creemos en algo, pues siempre pensamos en ese mundo idílico, ¿no? sí, sí, sí. Que dicen que está por allá. Mira, nos gustaría, bueno, me hablaste cuando te pregunté que cómo andaba el clima por allá, te fuiste al meteorológico, por supuesto que era el que yo me refería, pero ¿y el otro tipo de clima, el clima político, cómo está en estos momentos en España, a través de esta situación que estamos viviendo con Ucrania y demás? Ya. Bueno, pues en España estamos muy inquietos porque, claro, a Ucrania, aunque la tengamos lejos, pero está muy cerca, realmente. Ujú. Y todo porque, claro, ya Rusia está amenazando a Europa con los, las ojivas nucleares, ¿no? Y eso ya son palabras mayores. Terrible. Pero en España vivimos bien, en el sentido de que tenemos una democracia que aún, a mi modo de ver, hay que desarrollar un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero no es ya lo que hemos tenido durante 40 años después de la Guerra Civil del año 36. Es decir, la dictadura ya se superó muy bien, en paz, y ahora tenemos una democracia que más o menos está funcionando y por lo menos sí que nos sentimos libres. No sé. Más Yo pienso que no hay democracia perfecta, todos tienen igual aquí sucede, ¿no? Cosas que hay que mejorarlas, y depende mucho de los políticos que estén al frente para lograr esos objetivos, pero es importantísimo tenerla, es importantísimo tenerla. Francisco, me encantaría que nos leyeras por lo menos dos poemas de tus libros, que seleccionaras ahí algún poema. ¿Puede ser? Sí, claro, yo con mucho gusto. Del primer libro, si quieres, te parece bien que de Glosa de lo Cotidiano, de la editorial Sol de Sol, te puedo leer, es que este es muy extenso, pero te voy a leer, si te parece, el último libro del libro que se llama Final. Ok. ¿Eh? Y a mí me gusta mucho porque realmente es una especie de testamento, ¿no? Dice así el poema. Si alguna mañana al despertar sientes mi ausencia, piensa que he muerto. No busques mi voz en los cajones, no remuevas los asientos, no me llames gritando mi nombre a los pasillos. Búscame en el silencio, en tu dolor, en la nada que llena el infinito. Búscame, amor, en el sol, en el mar. Estaré en la lluvia, o dada mi condición de distraído, enredado entre las hojas del otoño. Si mi ausencia te intimida en la verdad que nadie sabe, busca mi alma entre los libros. Allí en sus hojas escritas viven los años en que fui carne. Y si quieres, yo te digo, aunque me afirmen olvidado, mi alma dormirá en el recuerdo de lo que fui, ilusión finita, en ese futuro amorosamente elaborado.
Qué lindo poema, Francisco, y qué mensaje más fuerte y hermoso a su vez. Luego, si quieres, te puedo leer otro de este mismo libro. Ok, como tú decidas. Justamente va a ser el Ajá. primero que abre el libro. A ver, que lo encuentre. Que se llama Canto Rosa a Sophie Millman. Sophie Millman, lo conocerás, es una cantante de jazz, de música melódica. Música ya, sí. Bien, dice así: a veces la vida es del color de la rosa. Rosa. Sientes el calor que sale del músculo anterior del abdomen, la pasión que sube entre ambos pezones, que llega hasta la lengua. Es el sabor de labios sensuales y húmedos, una especie de paz que parece herir el nervio sensitivo y consigue desplegar la vida como un velo vaporoso. Es la música, así que gelatina, humor que se pega al recuerdo. Por momentos es pasión. La existencia rosa, como la rosa, es rosa. Es vida que acaba de poner la última mentira a tu paso. Y los minutos de esa vida rosa, como la música en la garganta de la dulcísima Blanca, del violón que acompaña el cantar, es casi consciente de franquear la hoja de mi cuento. Me dices, oh palabra, que la vida es rosa, así como la flor rosa, y confiado espero el próximo grito. Siento que la vida es rosa en sí misma, hasta la muerte, porque la muerte es gris, como el sueño, como el libro cerrado, como tu canción en silencio, como ese amor despreciado, abandonado en la deslucida nebulosa del olvido, aunque a veces la muerte o la vida sombría es rosa. Qué lindo qué dosis de erotismo tiene en el principio del libro. Fíjate, cuando estabas leyendo, estaba pensando yo preguntarte, y casi lo dijiste al final del poema, cómo un poeta que a su vez es médico, o sea, tiene la sensibilidad de la poesía, pero tiene la fuerza de la ciencia, ve a la muerte. ¿Cómo ves tú a la muerte? Y prácticamente lo has dicho ahí al final del poema, ¿ves? Sí, sí. Pues Eh, la muerte para mí es el gran, ¿cómo te diría yo? Eh, triunfo de la naturaleza. La muerte es realmente lo más ecológico que existe. Sería terrible que no pudiéramos, que no muriéramos, ¿no? Porque sería una cosa tremenda, ¿no? Yo tengo un poema que ahora no tengo por aquí, que se llama El color de la muerte. Eso va precisamente en mi próximo libro, este libro que se llama Obstinada Memoria, que si Dios quiere se puede publicar en el año que viene, ¿no? Y hablo de la muerte en los colores, ¿no? Algo así como, por ejemplo, pues que la muerte que se llevó a mi abuelo Francisco era una muerte de color azul, como azul es el cielo, porque mi abuelo, digamos que voló al cielo y se difuminó, se diluyó en ese cielo azul, que la muerte es del color blanco cuando se llevó a mi hermana, porque mi hermana era discapacitada y por lo tanto su vida ha sido blanca, y que va en ese estilo, ¿no? sí. Y entonces, un poco expuse también el criterio que tengo yo de la propia muerte, ¿no? Bueno, súper interesante, me encantó esa comparación con los colores precisamente, ese paralelismo que hace de uno u otro. Francisco, mira, ha sido un gusto enorme conocerte. Quisiera algún día conocernos personalmente y por supuesto darnos ese estrechón de mano y ese abrazo que está pendiente. Te Pero aquí en eh, Alicante, en Alicante. en Alicante. Sí, ya sé que no cruzas el océano. Fíjate que mi segundo libro se llama Cuaderno de Blues, ¿eh? Y porque yo soy un aficionado al jazz impresionante, fue una cosa que me ha heredado de mi padre. Mi padre era un hombre melómano y que me enseñó la belleza del blues, del foxtrot, del blues, del charleston, de todas sus variaciones. Y este cuaderno último, que se llama Cuaderno de Blues, es precisamente un canto, no es un libro de música, sino que es un libro con música, que es diferente. ¿Me da tiempo de leerte un poema de Sí, este sí, libro? ok.
Pues te voy a leer simplemente para que veas cómo es. Te voy a leer el primer poema también, que se llama, bueno, el primer poema, espérate, no, porque mira, te voy a leer uno, es que estos son un poco más largos y por lo tanto tampoco te quiero aburrir demasiado con un poema demasiado largo, ¿no? Pero si acaso te lo leo en parte. Por ejemplo, este se llama Entre un quinqué y un blues. El quinqué es la lámpara antigua. Sí, sí, la conocemos. En Cuba nos alumbramos mucho con quinqué. Muy bien. Pues entre un quinqué y un blues. En el trayecto entre el blues y un quinqué a punto de apagarse, no tiene sentido la sombra de Jolly. Cruza veloz, escondiéndose a la mirada de ese niño que se asoma por la ventana del portarretratos. Holland no ha nacido cuando los ojos abiertos del muchacho interrogan quién soy, siendo él mismo al otro lado de la vida. De aquel cartón aparece inocente el deseo, salir del retrato, abrazar la voz de Jolly Holland, proyectada aún en la nebulosa de Los Ángeles, en el temblor de la luz grácil. De esa lámpara de cristal sobre la mesita de ébano negro, sobre la memoria gris con vitrina a juego. El espectro nace de aquel fulgor casi inadvertido que la farola emana en la tiniebla, que en el silencio del lugar, el salón, cuando el pantalón corto exhala sonidos y los sillones, isabelinos en su hechura, proyectan más sombras que aquel candil repujado. Los tapices no preguntan, señalan cómo la vida transcurre sin que el tiempo importe en el sueño de la historia, de tal modo que ese niño asomado al futuro de su vida indagará los amores reclamando del tiempo una respuesta. Y aunque la Holland vaga entre Los Ángeles, aquel día de la foto y de las sombras, escucho su voz rondando entre las letras de este poema escrito, esquivando lunas, luciérnagas, mas no la infancia. A la altura del momento en que la vida ha pasado, me habla Elena sobre estrofas de canela, azafrán y aquel adiós con su pizca de tristeza en el centro. Y siento a Pilar, rima despoblada de otro verso, bajo el blues de estas historias. Precioso. Bueno, con Cuaderno de Blues nos despedimos, mi amigo. Un abrazo fuerte y te agradezco mucho que me hayas concedido esta entrevista para este espacio de la palabra de tu voz con El agradecimiento Pepe. es mío para ti, por haberme dado la oportunidad de poder asomarme a Miami, que es una ciudad que me gustaría muchísimo conocer si no fuera porque tengo tanto miedo al avión. Gracias y saludos a todos. Ok, un abrazo fuerte. Hasta luego.